El secreto milenario que convierte la leche en oro blanco. Descubre cómo nace el auténtico queso artesanal. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo hasta hace más de 8000 años, cuando nuestros antepasados descubrieron por casualidad uno de los alimentos más extraordinarios que conocemos hoy. Un pastor nómada guardaba leche en una bolsa hecha del estómago de una cabra, y tras caminar durante horas bajo el sol del desierto, al abrir su improvisado recipiente se encontró con algo completamente diferente. Los primeros grumos de lo que más tarde llamaríamos queso. Esta historia, aunque pueda sonar a leyenda, nos revela una verdad fascinante. El queso artesanal no es simplemente un producto alimentario, sino el resultado de una serie de procesos naturales tan perfectos que parecen diseñados por la propia naturaleza. Pero lo que realmente resulta sorprendente es descubrir que detrás de cada pieza de queso artesanal se esconde un universo de bacterias beneficiosas, transformaciones químicas silenciosas y secretos transmitidos de generación en generación. Antes de sumergirnos en este fascinante proceso, necesitamos entender algo fundamental. No toda la leche sirve para crear queso artesanal de calidad. Los maestros queseros saben que la leche debe ser fresca, preferiblemente ordeñada en las primeras horas de la mañana, cuando los animales han descansado durante toda la noche, y su leche contiene la concentración perfecta de grasas y proteínas. El primer paso del proceso puede parecer sencillo, pero encierra una complejidad extraordinaria. La leche se calienta suavemente hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 32 grados centígrados. Esta temperatura no es casual. Reproduce exactamente las condiciones del interior del estómago de los mamíferos, donde originalmente comenzaba este proceso de transformación natural. Aquí es donde entra en juego el primer protagonista invisible de nuestra historia: las bacterias lácticas. Estos microorganismos microscópicos, completamente inofensivos para el ser humano, comienzan su trabajo silencioso alimentándose de la lactosa presente en la leche. Durante este proceso, que puede durar entre 30 y 60 minutos, las bacterias van acidificando gradualmente la leche, preparándola para la siguiente fase de transformación. Mientras las bacterias hacen su trabajo, llega el momento de añadir el cuajo, una sustancia que durante siglos se ha extraído del estómago de terneros jóvenes. Aunque hoy en día existen alternativas vegetales, muchos artesanos siguen prefiriendo el cuajo tradicional por su capacidad única para crear texturas específicas. La cantidad necesaria es mínima, apenas unas gotas por cada litro de leche, pero su efecto es espectacular. En los siguientes 15 a 20 minutos sucede algo que podríamos calificar como mágico. Las proteínas de la leche, principalmente la caseína, comienzan a unirse formando una red tridimensional que atrapa el agua, las grasas y el resto de nutrientes. Este proceso, conocido como coagulación, transforma la leche líquida en una masa gelatinosa y uniforme que los queseros llaman cuajada. Pero aquí viene una de las partes más delicadas y artísticas del proceso. El maestro quesero debe determinar el momento exacto para cortar la cuajada. Una decisión prematura resultará en pérdidas excesivas de grasa y proteína, mientras que esperar demasiado puede crear una textura final indeseada. Los artesanos experimentados realizan una prueba sencilla pero efectiva. Introducen un dedo en la cuajada y la levantan suavemente. Si se mantiene firme sin romperse, es el momento perfecto. El corte de la cuajada es todo un arte en sí mismo. Utilizando un instrumento llamado lira, que consiste en una serie de hilos metálicos tensados sobre un marco, el quesero corta la cuajada en cubos perfectos. El tamaño de estos cubos determinará en gran medida las características finales del queso. Cortes pequeños producirán quesos más secos y duros, mientras que cortes grandes darán lugar a quesos más húmedos y cremosos. Durante este proceso de corte se produce un fenómeno fascinante. La cuajada comienza a expulsar un líquido amarillento llamado suero. Este suero no es un desecho, sino un subproducto valiosísimo que contiene proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Muchas queserías artesanales aprovechan este suero para alimentar animales o incluso para producir otros tipos de queso, como la ricota italiana. Una vez cortada, la cuajada necesita reposar durante aproximadamente 10 minutos. Durante este tiempo, los cubos continúan liberando suero y concentrando sus sólidos. Es un momento crucial donde la paciencia del artesano se convierte en una virtud fundamental. Muchos queseros novatos cometen el error de acelerar este proceso, obteniendo como resultado quesos con texturas irregulares o sabores poco desarrollados. El siguiente paso implica un calentamiento muy gradual y controlado.
La temperatura se eleva lentamente hasta alcanzar entre los 38 y 42 grados centígrados dependiendo del tipo de queso que se esté elaborando. Este calentamiento tiene múltiples objetivos. Ayuda a expulsar más suero, concentra los sólidos y activa diferentes grupos de bacterias que contribuirán al desarrollo del sabor final. Aquí es donde la experiencia del maestro quesero se vuelve irreemplazable. Debe mover suavemente la cuajada con sus manos o con herramientas de madera, sintiendo cómo cambia gradualmente la textura de los granos. Los artesanos experimentados pueden determinar con precisión el punto óptimo simplemente por el tacto, cuando los granos se sienten firmes pero no duros, y cuando al apretarlos ligeramente no liberan suero en exceso. Llega entonces uno de los momentos más espectaculares del proceso, el desuerado. El quesero retira cuidadosamente todo el suero, dejando únicamente los granos de cuajada en el fondo del recipiente. Es impresionante observar cómo varios litros de leche se han transformado en una cantidad relativamente pequeña de sólidos concentrados, pero estos sólidos contienen ahora toda la riqueza nutritiva y gustativa de la leche original. Esta transformación gradual explica por qué muchos quesos artesanales se consumen en diferentes momentos de su maduración, ofreciendo experiencias gastronómicas completamente distintas. Un mismo queso puede ser suave y delicado a las 2 semanas, intenso y cremoso al mes, y profundamente complejo y aromático después de 3 meses. Es como si fuera un alimento en constante evolución. Durante el proceso de maduración también ocurre algo que los científicos denominan migración de la humedad. El agua contenida en el queso se redistribuye constantemente, buscando el equilibrio perfecto. Esta migración transporta consigo sabores y aromas, mezclándolos y concentrándolos de formas impredecibles. Los queseros experimentados saben interpretar las señales externas del queso para entender qué está sucediendo en su interior. Una de las tradiciones más curiosas del mundo quesero es el volteo ritual. En muchas queserías artesanales, cada pieza se voltea siguiendo patrones específicos que han sido transmitidos durante generaciones. Algunos maestros queseros insisten en que cada queso debe voltearse en el sentido de las agujas del reloj los lunes, miércoles y viernes, y en sentido contrario los martes, jueves y sábados. Aunque pueda sonar supersticioso, estos rituales tienen bases científicas. Aseguran una exposición uniforme a las condiciones ambientales. La estacionalidad juega un papel crucial en la calidad final del queso artesanal. La leche producida durante la primavera y el verano, cuando los animales pastan en prados florecidos, contiene una diversidad de compuestos aromáticos que se reflejan directamente en el sabor del queso. Los queseros tradicionales conocen perfectamente estas variaciones y ajustan sus técnicas según la época del año. Un queso elaborado con leche de primavera tendrá notas florales y herbáceas imposibles de conseguir con leche de invierno. Algunos de los quesos más extraordinarios del mundo requieren condiciones tan específicas que su producción se limita a unas pocas semanas al año. El famoso Vacherin Mont d'Or suizo, por ejemplo, solo puede elaborarse entre agosto y marzo, cuando las vacas descienden de los pastos alpinos. Durante estos meses, la leche alcanza una concentración de grasas y proteínas perfecta para crear su característico interior cremoso y su corteza rugosa. Los accidentes felices también han dado lugar a algunos de los quesos más apreciados. La historia cuenta que el camembert nació cuando Marie Harel, una campesina normanda, recibió los consejos de un sacerdote refugiado durante la Revolución Francesa. El clérigo le enseñó técnicas que conocía de su región natal, pero al aplicarlas con leche local y en condiciones climáticas diferentes, el resultado fue completamente inesperado. Un queso de corteza blanca y centro cremoso que conquistaría al mundo entero. La ciencia moderna ha revelado secretos sorprendentes sobre estos procesos ancestrales. Los análisis microbiológicos muestran que un solo gramo de queso artesanal maduro puede contener hasta 10 millones de bacterias beneficiosas de decenas de especies diferentes. Esta diversidad microbiana es imposible de replicar industrialmente, y es la razón por la cual los quesos artesanales poseen esa complejidad de sabores que los distingue. Durante los últimos estadios de maduración, algunos quesos desarrollan fenómenos verdaderamente espectaculares. El casu marzu italiano, considerado una delicia en Cerdeña, debe su carácter único a la acción de larvas de moscas del queso que perforan túneles microscópicos creando una textura cremosa y un sabor intenso imposible de conseguir por otros medios. Aunque pueda sonar extraño, este proceso ha sido perfeccionado durante más de 800 años. Los grandes maestros queseros desarrollan con el tiempo una sensibilidad casi sobrenatural hacia sus productos. Pueden detectar variaciones mínimas en el aroma que predicen problemas o perfecciones futuras. Algunos aseguran que pueden escuchar a sus quesos, percibiendo los sutiles chasquidos que producen cuando los gases generados por la fermentación crean pequeñas cavidades internas.
El momento de consumo óptimo de cada queso es un arte en sí mismo. Un queso consumido demasiado joven no habrá desarrollado su potencial complejo, mientras que uno pasado de maduración puede haber perdido equilibrio. Los verdaderos conocedores saben que cada pieza tiene su momento perfecto, que puede variar incluso entre quesos elaborados el mismo día con la misma leche. La conservación del queso artesanal también requiere conocimientos específicos. Debe mantenerse en condiciones que permitan que continúe respirando sin secarse, generalmente envuelto en papel especial que permite el intercambio de gases, pero controla la pérdida de humedad. Guardarlo en recipientes herméticos detendría los procesos de maduración que continúan incluso después de llegar a nuestras casas. Al final de este extraordinario viaje desde la leche hasta el queso maduro, nos encontramos ante algo que trasciende la simple alimentación. Cada pieza de queso artesanal representa miles de años de evolución cultural, conocimientos transmitidos entre generaciones y la colaboración perfecta entre el ser humano y la naturaleza. Es un recordatorio tangible de que los mejores tesoros gastronómicos no nacen de la prisa o la industrialización, sino de la paciencia, el respeto por los procesos naturales y la sabiduría ancestral. La próxima vez que sostengas un trozo de queso artesanal en tus manos, recuerda que estás tocando el resultado de uno de los procesos más sofisticados y hermosos que la humanidad ha desarrollado. Un proceso que transforma la leche líquida en oro blanco sólido, cargado de historia, tradición y sabores que cuentan la historia de la tierra donde nació.